are talking about sola scriptura, Estamos hablando acerca de la sola escritura and we've heard what Luther had to say about it, y nos referíamos a lo que dijo Lutero acerca de ella and also two contemporary theologians. y también algunos teológicos contemporáneos. But now let's look at what the Bible itself has to say about sola scriptura. Pero ahora vamos a ver lo que la misma Biblia tiene que decir acerca de la sola escritura. Because after all, the Bible is our final authority. Porque después de todo, la Biblia es nuestra autoridad final. So if the Bible itself does not teach sola scriptura, Así que la misma Biblia nos enseña la sola escritura. then we have no real reason to believe it. Si la Biblia no las enseñara, entonces no teníamos razón para creerla. Let's start with a verse from Moses Vamos a comenzar por un versículo escrito por Moisés in Deuteronomy 4:2. en Deuteronomio 4, versículo 2. This is God speaking. Este es Dios hablando. And God said, "Ye shall not add unto the word which I command you, neither shall you diminish from it." Y dijo, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella. So even in the Old Testament period, Aún en el período del Antiguo Testamento, God considered his word sufficiently our final authority. Dios consideró a su palabra como suficiente y como la autoridad final. Do not add to it, do not take away from it. No añadiréis a ella, ni vas a disminuir de ella. In Psalm 19, we see another statement about sola scriptura. En el Salmo 19 nosotros vemos otra afirmación en cuanto a la sola escritura. The law of the Lord is perfect, La ley de Jehová es perfecta, converting the soul. que convierte el alma. The testimony of the Lord is sure, El testimonio de Jehová es fiel, making wise the simple. que hace sabio al sencillo. That is a beautiful statement Eso- on total sufficiency of Scripture. Eso es una afirmación bella de la suficiencia de la escritura, de la sola escritura. If the Bible is totally sufficient, it's all we need. Si la Biblia es totalmente suficiente, es todo lo que necesitamos. In the book of Hebrews, En el libro de Hebreos God in these last days has spoken unto us by his Son. nos dice que Dios en los últimos días nos ha hablado a través del Hijo. So again, through the Son, the Word of God, Una vez más, a través del Hijo, la palabra de Dios, we have the written Word, tenemos la palabra escrita and that is how God speaks to us today. y es la manera en que Dios nos habla hoy en día a nosotros. Probably the most powerful statement is the warning at the end of Revelation. Quizás una de las advertencias más fuertes es la que se da al final del libro de Apocalipsis. In Revelation 22, God says, "Do not add to the words of this book." En Apocalipsis capítulo 22, Dios dijo que no le añadiereis a las palabras de esa profecía And do not take away from the words of this book. y no quites de las palabras de este libro. And this time it's a little different than the way Moses put it. Esta vez es un poquitico diferente de la manera en que lo dijo Moisés, Because now John is adding warnings to those who would add or take away from porque the word of ahora God. Juan está dando advertencias a aquellas personas que van a quitarle y a añadirle a las escrituras. And the warnings are very severe. Y estas advertencias son bien severas. If you add to the words of the book, Si tú le añades a las palabras del libro, God will add to you the plagues that are written in the book. Dios va a añadirte a ti todas las plagas que están descritas en el libro. And if you take away from the words of the book, Y si tú quitas de las palabras del libro, God will take away your part out of the book of life Dios va a quitar tu parte del libro de la vida and out of the holy city y de la ciudad santa and from the things written in the book. y de las cosas escritas en este libro. There are severe consequences. Hay consecuencias bien severas. It is very clear that God considers the Bible totally sufficient as is. Es bien claro, evidente que Dios considera la palabra de Dios, la Biblia, como totalmente suficiente de la manera en que ella es. And
the tragedy is today people really do not believe in the sufficiency of the Bible, Y la tragedia es que hoy en día las personas no creen en la suficiencia de las Escrituras and they're always looking for something more. y siempre están en la búsqueda de algo más. The Bible tells us that people seek after a sign. La Biblia nos muestra que las personas están buscando una señal. A sign is a reference to an ancient oracle. Una señal es en referencia a un oráculo antiguo. And these oracles were well known throughout the ancient world. Y estos oráculos eran bien conocidos a lo largo del mundo antiguo. Kind of a modern day example of that would be people reading tea leaves and predicting your fortune based on that. Uno de los ejemplos contemporáneos de hoy en día de esto podría ser personas que están leyendo las hojas de té y prediciendo el futuro tuyo a través de esto. In ancient times, they would do things that were a little more gross. En el mundo antiguo ellos hacían cosas que eran un poco más groseras. Some would examine the entrails of an animal Como algunas personas que examinaban los desechos de los animales or attempt to interpret dreams, o entonces interpretaban los sueños, much like psychiatrists do today. muy parecido a lo que los psiquiatras hacen hoy en día. They gaze into crystals or a crystal ball, Ellos se ponen a observar las bolas de cristal o los cristales or they look to the stars. o miran a las estrellas And this is where horoscopes come from. y de ahí es donde surgen los horóscopos. During the Shang dynasty in China, Durante la dinastía de Shang en China, shoulder blades of oxen los omóplatos de los bueyes and the shells of tortoises y las partes de abajo del caparazón de las tortugas were inscribed with messages. se iban a grabar con diferentes mensajes And then those messages would be considered prophetic. y entonces esos mensajes iban a ser considerados como proféticos. Today, people get messages from watching how birds fly through the sky. Hoy las personas obtienen mensajes al observar la manera en que vuelan las aves en el cielo, Or they consult horoscopes. o ellos consultan el horóscopo, Or they practice various religious rituals. o practican muchos rituales religiosos. And all of this is based on the idea that the Bible is not sufficient. Y todo esto está basado en la idea de que la Biblia no es suficiente And we need something more. y necesitamos algo más. And why is that? ¿Y por qué es eso? Because people have abandoned the Word of God. Porque las personas han abandonado a la palabra de Dios. Peter said, if any man speak, let him speak the oracles of God. Pablo dijo que si alguien habla, que hable las palabras de Dios. There's an example of irony in Scripture. Hay un ejemplo de ironía en las Escrituras. Some translators make the mistake of saying Peter didn't mean to use the word oracles. here. Algunos traductores cometen el error de decir que Pedro no se refirió, no quería usar la palabra oráculos. But actually, I think Peter used this word intentionally Pero yo creo que Pedro usó esta palabra de manera intencional. because he was basically trying to communicate to people, don't listen to the gurus on the top of the mountains or the other people seeking signs. Porque él prácticamente le estaba diciendo a las personas, no estén escuchando a los gurús que se ponen en la cima de las montañas o a las personas que están dando señales, But listen to what God says. sino escucha lo que dice Dios. Those other oracles are worthless and of no value. Esos otros oráculos no tienen ningún valor. The only value is in what God has said. El único valor es en lo que Dios ha dicho. So I think that this statement here was very carefully crafted by Peter Así que yo creo que esta afirmación fue hecha de manera muy cuidadosa por Pedro, to help people realize that we do not need the oracles of men, para ayudarle a las personas que se den cuenta que no necesitamos los oráculos de las personas or the oracles of the Pope, o los oráculos del Papa, but we need the oracles of God, sino que necesitamos los oráculos de Dios. because only what God has to say is Porque important. solamente lo que Dios tiene que decir. And
In other words, what Peter was saying here En otras palabras, lo que estaba diciendo Pedro aquí is if you have something to say, es que si tú tienes algo que decir, it had better be the Word of God. mejor que sea la palabra de Dios. Now, discernment is so necessary in Ahora, this endeavor se necesita mucho del discernimiento al tratar de hacer esto, because there are maybe millions of people porque hay quizás millones de personas who think that what they're hearing on television on Sunday morning que creen que lo que están escuchando en la televisión el domingo en la mañana from some of the popular TV preachers de algunos de los predicadores populares por la televisión is the Word of God. es palabra de Dios, But it's not the Word of God. pero no es palabra de Dios, It's the Word of man. es la palabra del hombre. It's warmed over psychology, Está hablando más acerca de la psicología, but it's not the Word of God. pero no es la palabra de Dios. It's designed for self-esteem, Está diseñada para la autoestima, not the glory of God. no para la gloria de Dios. And so you have to be discerning to know when you're hearing the Word of God and when you're not. Entonces tienen que tener el discernimiento para distinguir cuándo están escuchando palabra de Dios y cuándo no. One of the first men to pioneer the mega church movement Uno de los primeros hombres que fue los pioneros del movimiento de las mega iglesias was a preacher at a very large church in Chicago. fue un predicador en una iglesia muy grande en el área de Chicago. His ministry has been there for a number of years now, Su ministerio ha estado allí por un gran número de años and it's built entirely on market research y está hecho completamente acerca de lo que es la investigación de la mercadotecnia. They constantly are making calls to people of the community to find out what kind of church they would like to go to. Ellos están llamando constantemente a las personas en la comunidad para invitarles a que investiguen qué tipo de iglesias a ellos les gustaría ir. And his church was very well known for its well-crafted services. Y esta iglesia se conoció mucho por la manera de elaborar el servicio de la iglesia. Everything was timed right down to the second. Todo estaba controlado en el tiempo preciso hasta el último segundo. And everything was designed to attract the largest possible crowd. Y todo estaba diseñado para atraer a la mayor cantidad de personas posibles. For instance, sermons were not really sermons. Por ejemplo, los sermones no eran realmente sermones. They were more like self-help talks. Ellos eran más bien conversaciones de autoayuda. They never would exceed 11 minutes Nunca iban a tardar más de 11 minutos. because their market research showed that people don't like long sermons. Porque la mercadotecnia, las investigaciones demuestran que a las personas no les gustan los sermones largos. The church had no pulpit, La iglesia no tenía púlpito, no cross, no tenía cruz and no visible Bibles, y no había Biblias que eran visibles. because these were all determined to be upsetting to people. Porque todas estas cosas se determinaron como que molestaban a las personas. So the pastor would just come out on the stage and give his 11-minute sermon, Y entonces el pastor se iba a parar ahí en la plataforma y iba a dar su sermón de 11 minutos. but there'd be no pulpit and no Bible. Pero no iba a haber púlpito, no iba a haber Biblia. A friend of mine had the opportunity to attend that church, Un amigo mío tuvo la oportunidad de asistir a esa iglesia. and it was a very interesting Sunday to be there Fue un domingo bien interesante para estar allí. because the pastor who founded the church Porque el pastor que fundó la iglesia was speaking that Sunday. estaba hablando ese domingo. It was I believe it was their 25th anniversary. Yo creo que fue el 25 aniversario. And he was basically giving a review of their 25 years of ministry Y in básicamente Chicago. estaba hablando, dando como un recorrido de los 25 años que había estado allí esa iglesia. And according to my friend who was present, Y de acuerdo con el amigo mío que estaba presente allí, here's what the pastor said. esto es lo que dijo el pastor. In the last 25 years, En los últimos 25 años we have ministered to hundreds of thousands of people. hemos ministrado a cientos de miles de personas.
We have developed hundreds of community help programs. Nosotros hemos hecho cientos de programas de ayuda a la comunidad. We have been excellent in our charity work. Hemos sido excelentes en nuestras obras de caridad. And in our church facility, we have programs for everybody. Y en la facilidad, allí en el edificio de la iglesia, nosotros tenemos programas para todo tipo de personas. In fact, he said, De hecho, él dijo, in 25 years, en 25 años we have done everything a church could possibly do hemos hecho todo lo que una iglesia puede posiblemente llegar a hacer to make an impact in his community. para tener un impacto en la comunidad. But then the pastor said, Pero entonces el pastor dijo, but in 25 years, pero en 25 años there is one thing we have not done. hay una cosa que no hemos hecho. And the people were quiet. What is the one thing Y las we have personas not estaban done? en silencio preguntándose cuál es esa cosa que no hemos hecho. And here's what he said. Y esto es lo que él dijo. We have not produced even one committed follower No, of Jesus Christ. no hemos producido ni siquiera un seguidor de Cristo que esté comprometido realmente. What an admission. ¿Qué clase de cosa? Can you imagine hearing that from a ¿Pueden mega ustedes church imaginarse decir esto de una mega iglesia that regularly has between 25 and 35,000 people in que con attendance? frecuencia tiene como 25 o 30,000 personas? But the pastor admitted Pero el pastor admitió they've done everything humanly possible, que ellos habían hecho todo humanamente posible, but they have not seen one true convert to Christianity. pero no habían visto ni siquiera a un solo verdadero convertido al cristianismo. Do you see why discernment is necessary? ¿Ustedes ven por qué es necesario el discernimiento? In 1 Thessalonians chapter 2, En 1 Tesalonicenses capítulo 2, Paul commended the Thessalonian believers Pablo le habla a los creyentes en Tesalónica because he said, you're true believers porque les dice, ustedes son verdaderos creyentes because you accept what you hear me preach as the word of God porque ustedes aceptan lo que ustedes me escuchan a mí predicar como palabra de Dios and not the word of men. y no como la palabra de You hombres. see, Paul recognizes that true believers can tell the difference between the Ustedes word ven- of God and the word of man. Ustedes ven que Pablo reconoce que los verdaderos creyentes pueden distinguir entre las palabras de Dios y las palabras de los hombres. Which makes me wonder how many people who attend these mega churches week after week are true believers. Lo que me hace a mí preguntarme cuántas de las personas que asisten a estas megas iglesias semana tras semana son verdaderos creyentes. I fear it's not a very high percentage. Yo me temo que no haya un porcentaje bien alto. You know, some people say, well, the preacher's talking about Jesus, so it must be okay what he's saying. Muchas de las personas dicen, bueno, el predicador está hablando acerca de Cristo, así que debe ser verdad lo que está diciendo. But what you really need to be asking is, do these words conform to Scripture? Pero lo que realmente necesitamos preguntarnos es, ¿se conforman estas palabras? ¿Están realmente de acuerdo con las Escrituras? One key to the Reformation was the return to biblical expository preaching. Una de las claves de la Reforma fue regresar a la predicación bíblica y expositiva. This is very important to note historically. Esto es bien importante que notemos de manera histórica. The Roman Catholic churches only produced sermons that were homilies. La Iglesia Católica Romana simplemente producía sermones que eran para las personas. They were not expositions of Scripture. No eran exposiciones, They were speeches that De las affirmed Escrituras. church tradition or what the Pope taught. eran discursos de las tradiciones de las iglesias o de lo que enseñaba el Papa. Prior to the Reformation, there was no expository preaching. Antes de la Reforma no había una predicación expositiva. The sad thing is that in our day,
expository preaching has once again all but vanished. Y lo que es triste hoy en día ver es que la exposición, la predicación expositiva casi prácticamente también ha desaparecido hoy en día And it's been replaced by topical, y ha sido reemplazada issue-oriented, por aquellos sermones que son political, acerca de temas or orientados a psychological algunos asuntos sermons políticos o sermones that psicológicos accomplish nothing spiritual or eternal. que no logran absolutamente nada de manera espiritual o eterna. The popular notion today is very commonly held by most churches. La noción popular de hoy en día es muy comúnmente vista en muchas iglesias. And that is, if we want to reach unbelievers, Y es que si vamos a alcanzar a los no then creyentes, we have to find common ground with them. entonces tenemos que encontrar un territorio común con ellos. And the ground that we have in common is not the Bible, Y ese terreno común que tenemos no es la Biblia, but it's our needs sino es nuestras necesidades and our hurts and y pains nuestros dolores, nuestras And- cargas, and our interests as nuestros human beings. intereses como seres humanos. You cannot start with a Bible text. Usted no puede comenzar con un texto de la Biblia. That's the philosophy that is mainstream in churches today. Esa es la filosofía que se presenta hoy en las This iglesias. is unbelievable. Esto es increíble. You know, the reformers were wholly committed to the text Los reformadores estaban completamente comprometidos al texto and the exposition of it. y a la exposición del texto. Martin Luther often preached 4 times on Sunday alone. Martín Lutero con mucha frecuencia predicaba 4 veces solamente los domingos And then he would preach during the week. y entonces iba a predicar también durante la semana. He left behind a legacy of 2,300 sermons in print. Y él dejó un legado de 2.300 sermones escritos en texto. It's no mystery what Luther preached. No hay ningún misterio de lo que predicaba Lutero. You can spend a couple of years and read all 2,300 of his sermons. Usted puede emplear 2 años y no llegar a leer los 2.300 sermones. And what you will be reading are expositions of the Word of God. Y lo que usted iba a estar leyendo entonces son realmente exposiciones de la palabra de Dios. The pulpit was very dear to John Calvin's ministry as well. El púlpito era muy bien apreciado para el ministerio de Juan Calvino. During his 4 years in Strasbourg, Durante sus 4 años en Strasbourg, he preached every day él predicó todos los días and twice a day on Sunday. y el domingo 2 veces. And then he went to Geneva, Y entonces fue a Ginebra, where he preached for the next 23 years. donde él predicó durante los próximos 23 años. And again, twice on Sunday Y una vez más, 2 veces el domingo and every night of the week. y cada noche de la semana. He was a tireless preacher. Él era un predicador incansable. Calvin's Sunday sermons covered the New Testament. La predicación de Calvino en los domingos era sobre el Nuevo Testamento. His weeknight sermons were on the Old Testament. Los sermones que predicaba por las noches durante los días de semana era sobre el Antiguo Testamento. And he took verse by verse, book by book preaching Y seriously. él hacía series de versículo tras versículo, libro tras libro. And he always said, we must seek the literal interpretation of what God is saying. Y siempre dijo que debemos buscar nosotros la interpretación literal de lo que Dios ha dicho. Zwingli was also a tireless preacher. Zwingli también fue un predicador incansable. Zwingli believed that preaching was the heart of the church. Y Zwingli creía que la predicación era el corazón de la iglesia. And some people think that Zwingli may have been even more committed to preaching than Luther and Calvin. Y muchas personas piensan que Zwingli estaba mucho más comprometido a la predicación que incluso Calvino y Lutero. He began his pulpit ministry by preaching through the book of Matthew. Él comenzó su ministerio en el púlpito al predicar acerca del libro de Mateo. And every Sunday he would preach verse by verse the next passage. Y cada domingo él iba a predicar versículo tras versículo en el próximo pasaje.
At the end of 1 year of ministry like that, Al final de un año de ministerio haciendo eso, thousands of people had come to Christ. miles de personas habían venido a Cristo. It began a true revival in eastern Switzerland. Y eso comenzó un avivamiento verdadero en la parte oriental de Suiza. And that revival spread eastward as far as Romania. Y ese avivamiento llegó más hacia el oriente, a la parte de Rumanía. Some historians said that Zwingli was inexhaustible in the pulpit. Muchos historiadores dicen que Zwingli fue inagotable en el púlpito. And in his writings, Zwingli said, preaching is the sign of a true pastor. Y en sus escritos él decía que la predicación es la señal del verdadero pastor. He also wrote that he was committed to the tyranny of the book. Él también escribió que él estaba comprometido a la tiranía del libro. Now, what did he mean by that? Ahora, ¿qué quería decir él con eso? Well, he meant that the Bible is the Word of God, Él significaba que la Biblia era la palabra de Dios and we have no right to vary what God has taught. y nosotros no teníamos ningún derecho de variar lo que Dios había enseñado. We must preach it plain and simple, Debemos enseñarla tal y como es and we must practice it obediently. y debemos practicarla de modo obediente. Another reformer known for his preaching was John Knox. Otro reformador conocido por su manera de predicar fue John And Knox. again, it was an expositional style preaching. Y una vez más era un predicador de esa manera expositiva. He would select a book of the Bible and then preach through it verse iba- by verse. Él iba a escoger un libro de la Biblia, iba a predicar de ese libro versículo tras versículo. And it changed Scotland Y transformó a Escocia and brought the Reformation to Scotland. y trajo la reforma a Escocia. Knox preached every day during his pastorate in Edinburgh. Knox predicó todos los días durante su pastorado, That's 7 days a week. Never 7 días a missed la a day. semana, nunca se perdió un solo día. Our school in Haiti is training pastors in expositional preaching. Nuestra escuela en Haití está entrenando a pastores en la predicación expositiva. Before the men in our school came to our school, Antes que los hombres que están hoy en nuestra escuela vinieran a la escuela, they said they had no idea how to develop a sermon and preach it on a Sunday morning. ellos nos dijeron que no tenían ni siquiera la idea de cómo desarrollar un sermón y cómo predicarlo en un domingo. And we have taught them how to preach expositionally through the book of whatever they're studying, through whatever book, verse by verse. Y le hemos enseñado a predicar de manera expositiva en cualquier libro que ellos tomaran, verso tras verso, cada día. And we also encourage them to preach more than just on Sunday. Y también les animamos a que predicaran no solamente los domingos. And as a result of that, some really good things are happening. Y como resultado de eso, muchas cosas muy buenas están ocurriendo. One of our graduates came to the last module, Uno de los graduados vino al último módulo and I spoke to him, it was about 2-3 weeks ago. y yo le hablé a él hace alrededor de 2 o 3 semanas atrás And he said, let me tell you what God's been doing through my ministry. y me dijo, déjame contarte de lo que Dios está haciendo a través de mi ministerio. He graduated last October, Él se graduó el octubre anterior and a church wanted him to come be their pastor. y una iglesia quería que él fuera y fuera su pastor. Now, this man is young, he's energetic, he's good looking, Ahora, este hombre es joven, energético, una persona bien parecida. and so he would be a wonderful pastor for a church. Ahora, él sería un buen pastor para una iglesia. And the church that invited him to come be their pastor met with him, Y la iglesia que lo había invitado a que él viniera y fuera su pastor, se reunió con él. and our student quickly discovered that it was a charismatic church. Y el estudiante descubrió inmediatamente que era una iglesia carismática. And so he said to them that he would come and be their pastor on one condition, Y él le dijo que él iba a ir y ser su pastor con una condición.
that he would preach the Bible verse by verse, que él predicara la Biblia versículo tras versículo and they would only obey what's in the Bible. y que ellos únicamente obedecieran lo que hay en la Biblia. Well, they agreed to that. Bueno, ellos estuvieron de acuerdo con eso. And so he began to preach on Sunday, Y él comenzó a predicar los domingos. and he told me that he preaches twice every Y Sunday. él me dijo que él predicaba 2 veces cada domingo. And then he preaches Monday night, Tuesday night, Wednesday night, Thursday night, and Friday night. Y entonces él predica lunes, martes, miércoles, jueves y viernes por la noche. And I was so amazed at that. Y yo estaba tan asombrado con eso. And I said, "What are you preaching?" Y yo le pregunté, ¿qué estás predicando? Well, he said, "I'm preaching through the book of Ephesians Él right now me dijo, bueno, ahora estoy predicando el libro de Efesios and going verse by verse." y estoy yendo versículo tras versículo. And he said, "But let me tell you what happened at my church. Y él me dijo, pero déjame contarte lo que le pasó a la iglesia. Since everybody agreed we would only obey the Bible, Ya que todo el mundo estuvo de acuerdo de que solamente obedeceríamos la Biblia, after 2 months of preaching 6 days a week, después de 2 meses de predicar 6 días a la semana, the people of the church decided they couldn't be charismatics anymore. las personas de la iglesia decidieron que ya ellos no podían seguir siendo carismáticos. And so now they're a Baptist church, Y ahora es una iglesia bautista. and they are continuing the preaching of the Word of God on a regular Y basis. están continuando la enseñanza, la predicación de la palabra de Dios sobre una base sistemática. That was a year ago. Eso fue un año atrás. He said for the last 12 months, Y él me dijo, durante los otros 12 meses, since they cast off the charismatic doctrine después que ellos ya se deshicieron de la doctrina carismática and adopted biblical teaching, y adoptaron la enseñanza bíblica, he said the church has more than doubled in attendance, la iglesia ha duplicado la asistencia and it's making a great impact. y está haciendo un gran impacto. They've hired an associate pastor, Ellos también pudieron tener a un pastor asociado and this man is being trained, y este hombre está siendo entrenado and he's going to be sent to start a new church when he's ready. y se va a enviar para que comience una nueva iglesia cuando esté preparado. You know, this is a return to the principle of sola scriptura. Ahora, esto es un regreso al principio de la sola escritura. In 1996, En 1926, a group of theologically grounded men met together in Chicago. un grupo de hombres que estaban fundados teológicamente en la palabra se reunieron en Chicago. And they put out a statement about sola scriptura. Y ellos hicieron una afirmación acerca de la sola escritura. And this was called the Alliance of Confessing Evangelicals. Y esto se llama la Alianza de Confesión Evangélica. And is part of a document called the Cambridge Declaration. Y es parte de un documento que se llama la Declaración de Cambridge. Let me read to you the short statement that they made about sola scriptura. Déjenme leerles la afirmación corta que ellos dieron acerca de la sola escritura. We affirm the inerrant scripture to be the sole source of written divine revelation. Nosotros reafirmamos que la escritura inerrante es la única fuente de la revelación divina escrita. The Bible alone teaches all that is necessary for our salvation from sin O sea que la Biblia solamente enseña todo lo que nosotros necesitamos para la salvación del pecado and the standard by which Christian behavior y la must be norma en la cual la conducta cristiana debe ser medida. measured. That's what they affirmed. Eso es lo que ellos afirmaron. Here's what they denied. Esto es lo que ellos negaron. We deny that any creed, council, or individual Nosotros negamos que toda creencia, todo concilio, cada persona may bind a Christian's conscience. pueda atar la conciencia de un cristiano. The Holy Spirit speaks independently of Y el Espíritu Santo, negamos que el Espíritu Santo hable independientemente de what is set forth in the Bible, lo que dice la Biblia. nor can personal spiritual experience Ni ever tam- be the means of revelation. Y negamos también que cualquier experiencia espiritual personal
pueda ser el vehículo de revelación. This is a great statement on sola scriptura. Esto es una gran afirmación acerca de la sola escritura. The tragedy is most confessing evangelicals today do not believe that. Lo trágico es que muchos de los llamados cristianos evangélicos hoy en día no creen en eso. And so I want to affirm with you this very first important sola of the Reformation. Así que yo quiero reafirmarles a ustedes esta primera sola de la Reforma. Because without sola scriptura, Porque sin la sola escritura, the other four solas las otras 4 solas have no real meaning. no tienen un significado real. We must begin Debemos comenzar with the scripture alone. con únicamente la escritura. Okay, now we are going to take a very short break, Ahora vamos a tomar un receso bien cortico and then when we come back, I'm going to do the introduction to sola gratia, y cuando regresemos yo voy a hacer la presentación de la sola gracia and then when we're done with that introduction, we will be done for the night. y cuando terminemos en esto, entonces vamos a concluir por esta noche. So let's take a short break. and Vamos a then tomar get un back receso together. corto y después nos reunimos de nuevo. Sola gratia is the second great teaching of the Reformation. La sola gracia es la segunda gran enseñanza de la Reforma. The key verse is Ephesians 2:8 and 9. El pasaje clave es Efesios 2, 8 y 9. For by grace are ye saved through faith, Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. and that not of yourselves, Y esto no es de vosotros, it is the gift of God, es don de Dios, not of works, no por obras, lest any man should boast. para que nadie se gloríe. As Ephesians 2:8 and 9 from the Geneva Bible, Como dice Efesios 2, del 8 al 9 en la Biblia de Ginebra, which is the way that the Puritans in England would see it in their scriptures. que es la manera en que los puritanos en Inglaterra lo veían en las Escrituras. Sola gratia is the core of the doctrines of grace. Y la sola gracia es el núcleo de las doctrinas de la gracia. The beauty of the doctrines of grace is that God gets all the glory. La belleza de las doctrinas de la gracia es que Dios tiene toda la gloria And man gets no glory whatsoever. y el hombre no recibe ninguna gloria. And so, in sola gratia, we learn what saving grace is really all about. Y entonces en la sola gracia nosotros llegamos a aprender lo que significa realmente la gracia salvadora. And what we see is that saving grace is sovereign grace. Y lo que vemos es que esta gracia que salva es una gracia soberana. The doctrines of grace actually begin with the sovereignty of God. Las doctrinas de la gracia realmente comienzan con la soberanía de Dios. I know we talk about the five statements in the doctrines of grace, Yo sé que hablamos acerca de las 5 afirmaciones de las doctrinas de la gracia, beginning with total depravity. comenzando con la depravación total. But before you can ever talk about those five truths, Pero antes de que nosotros podamos hablar en cuanto a estas 5 verdades, you have to establish the sovereignty of God's grace. nosotros tenemos que establecer la soberanía de la gracia de Dios. God is a sovereign God. Dios es un Dios soberano. Sovereignty is not a quality that you have in degrees. La soberanía no es una cualidad que se pueda tener en diferentes grados. Sovereignty is an absolute characteristic. La soberanía es una característica absoluta. God is either sovereign or he is not. Dios es o soberano o no lo es. And if you try to limit God's power in any way, Si nosotros tratamos de limitar el poder de Dios en cualquier manera, you're ultimately attacking his sovereignty. estamos atacando entonces su soberanía. In salvation, En la salvación, from the beginning to the end of the process, desde el principio hasta el fin del proceso, every part of it is a demonstration of God's sovereign grace. cada parte de ello es una demostración de la soberanía en la gracia de Dios. There is no contribution from man whatsoever No hay in a ning- person's salvation. No hay ninguna contribución que pueda hacer el hombre en cuanto a su salvación.
I always shudder when I hear testimonies from believers that say, well, God did his part and I did my part. Yo siempre como que tiemblo cuando yo escucho testimonios de creyentes diciendo, bueno, cuando yo me salvé, Dios hizo su parte y yo hice lo que me tocaba a mí. Because that usually means that man is going to try to take some of the glory. Porque eso lo que significa es que el hombre va a recibir parte de la gloria. But even if man deserves 1% of the credit, Pero incluso si el hombre mereciera 1% de la gloria, el and crédito, God gets the other 99% of the credit, y entonces Dios recibe el otro 99% de crédito, that still robs God of 1% of his eso le glory. está robando 1% de la gloria de Dios. And that also robs God of his sovereignty. Y eso le está robando de la soberanía de Dios. Salvation is either all of grace or none of it is La grace. salvación es o toda por gracia o nada es por gracia. And that's why sola gratia was such an important teaching in the Reformation. Y es por eso que la sola gracia fue una enseñanza tan relevante en la Reforma. Because the Roman Catholic Church had a inefficient view of grace. Porque la Iglesia Católica Romana tenía una visión ineficiente de lo que es la gracia. It was deficient because they taught that grace could be obtained by works. Era deficiente porque ellos enseñaban que la gracia podía ser obtenida a través de las obras. But the scriptures make it clear that works have no part in obtaining grace. Pero las Escrituras dejan bien claro que las obras no toman ninguna parte en la gracia. Nevertheless, the sacramental system of Catholicism Sin embargo, el sistema de sacramentos de los católicos is based on the idea that you can earn grace Está by the basado- works that you do. está basado sobre la idea de que usted puede ganar gracia de acuerdo con las obras que usted produzca. But if you add works to grace, Pero si usted le añade obras a la gracia, then you destroy grace. entonces destruye la gracia. Most pivotal movement in theological history was the debate between Luther and Erasmus. El momento más fundamental o capital en la historia de la teología fue el debate entre Martín Lutero y Erasmus. Erasmus was a Dutch theologian, Erasmo era un teólogo holandés and he was also a humanist. y también era un humanista. And he believed that man, through free choice, could initiate his salvation. Él creía que el hombre por su elección libre podía iniciar su salvación. He said, by the power of the human free will, a man can apply himself to salvation. Él decía, por el poder del libre albedrío del hombre, el hombre puede entonces comenzar su salvación Or turn away from it. o apartarse de ella. This was the same heresy that Pelagius taught 1,000 years earlier. Esta fue la misma herejía que había enseñado Pelagio 1000 años atrás. Now, it's amazing in the debate between Luther and Erasmus, Es asombroso ver como en el debate entre Lutero y Erasmo, that Luther actually commended Erasmus on one point. que realmente Lutero como que felicita a Erasmo en un punto. He disagreed with everything that Erasmus wrote, Él estaba en desacuerdo con todo lo que Erasmo había escrito, but he did say this: pero él sí dijo esto. unlike all the rest of the theologians, Aparte de todo el resto de tu teología, you alone have spotted the real essential issue. y a diferencia de todos los teólogos, tú únicamente has llegado a atacar lo real, el problema real. And he said, I want to thank you for focusing the discussion on free will. Y él le dijo, yo quiero agradecerte por enfocar el análisis en el libre albedrío, For that is the point on which the whole argument turns. porque este es el punto sobre el cual gira todo el argumento.
You see, to Luther, the issue of free will was the main part of the matter. Para Lutero, el asunto del libre albedrío era la parte fundamental de todo este asunto. Because free will basically says that salvation is partially of grace, partially of human effort. Porque el libre albedrío lo que está diciendo es que la salvación es parcialmente por gracia, pero parcialmente por el esfuerzo humano. And so the question is, did God supply all of the grace necessary to save someone? Y entonces la pregunta sería, ¿Dios proveyó todo lo que se necesitaba para la salvación del hombre? Or did God supply just enough grace to activate the human will? ¿O simplemente Dios proveyó suficiente gracia para activar la voluntad del hombre? And then man would do the rest Y entonces el hombre haría lo que faltaba by believing. al creer. Well, according to the verse that we read a moment ago, Bueno, de acuerdo al versículo que leímos hace un momento atrás, salvation is by grace through faith, la salvación es por gracia, por medio de la fe, for by grace you have been saved through faith. porque por gracia sois salvos por medio de la fe. But then Paul adds a very important descriptive clause. Y entonces Pablo añade una cláusula descriptiva muy importante. He's talking about faith, Él está hablando acerca de la fe and he said, and that not of yourselves. y dice, y eso no es de vosotros, It is the gift of God. es un don de Dios. Saving faith, Esa fe salvífica, the faith that saves, la fe que salva, is also a gift es of God. también un regalo de Dios. God gives you the grace Dios te to da la believe, gracia para que tú creas and then he gives you the faith y to también believe. te da la fe para creer. And interestingly, this is exactly what the book of James is all about. Y de manera interesante, esto es de lo que trata el libro de Santiago también. The book of James talks about saving faith. El libro de Santiago habla acerca de la fe que salva. And he points out there's a difference between saving faith and common faith. Y establece la diferencia entre la fe salvífica y la fe común. I mean, we all have common faith because we all make decisions and choices. Ahora, todos nosotros tenemos una fe común porque todos tomamos decisiones And so we have a will that is capable of making decisions. y tenemos esa voluntad que es capaz de tomar decisiones. For instance, you all decided to come here tonight rather than to stay home and watch the baseball game. Por ejemplo, todos ustedes decidieron venir esta noche aquí en vez de quedarse en la casa y estar viendo el juego de béisbol. That was a choice that you made. Esa fue una elección que ustedes tomaron. But when we talk about free will, Pero cuando hablamos del libre albedrío, we're not talking about our human ability to make choices. no estamos hablando de la habilidad humana para tomar decisiones. The focus of free will centers on the idea that we cannot initiate our own salvation. El enfoque del libre albedrío trata con la idea de que nosotros no tenemos la capacidad de iniciar nuestra propia salvación. And Paul explains that we can't initiate it because we're dead in trespasses and Y sins. Pablo explica que nosotros no podemos iniciarla porque estamos muertos en nuestros delitos y pecados. And so Luther was arguing that the idea of free will has no place in salvation. Y entonces Pablo estaba demostrando que la idea del libre albedrío no tiene ningún lugar en la salvación. In 1524, En el año 1524, Erasmus published his book supporting free will in salvation. Erasmo publicó su libro que estaba apoyando el libre albedrío en la salvación. Erasmus argued that God works together with man to bring about his Y salvation. entonces lo que estaba diciendo Erasmo era que Dios obraba junto con el hombre para lograr la salvación del hombre. And he argued that God wants to save everyone, Y él también decía que Dios quiere salvar a todas las personas, but only those who initiate salvation by free will actually be saved. pero todos, simplemente aquellos que inician la salvación por medio del libre albedrío son los que van a llegar a ser salvos. So in the following year, Luther published his book, Entonces el próximo año Lutero publicó su libro, The Bondage of the Will, La atadura de la voluntad, showing that
free will plays no part in salvation. demostrando que el libre albedrío no toma ningún lugar en la salvación. So when we talk about sola gratia, Entonces, cuando hablamos acerca de la sola gracia, we are saying that God provided everything necessary for your salvation. nosotros estamos diciendo que Dios proveyó todo lo necesario para nuestra salvación. He provided the forgiveness, Él proveyó el perdón, the justification, la justificación and even the faith to believe. e incluso también la fe para que creyéramos. It is all of grace. Todo es por la gracia. That is why Christ is called the author and finisher of our faith. Por eso es que a Cristo se le dice que es el autor y el consumador de nuestra fe, For he is the beginning and the end of it. porque Él es el principio y el fin de ella. Now, saving faith comes as a gift of God Ahora, esa fe que salva viene como un regalo de Dios at the moment God regenerates. en el momento en que Dios regenera. Remember, a dead person can do nothing. Recuerden que una persona muerta no puede hacer nada, But when God saves a person, pero cuando Dios salva a una persona, he regenerates that individual, Él regenera a esa persona, which is an act of grace, lo que es un acto de gracia, and immediately bestows the gift of faith, e inmediatamente le da el regalo de la fe, which the person immediately applies to Christ and believes en la in him. cual la persona inmediatamente aplica a Cristo y cree en Él. That is the only way that God receives all of the glory Esa es in la salvation. única manera en que Dios recibe toda la gloria en la salvación. In the Arminian system, Y en el sistema arminiano, salvation begins with man la salvación comienza con el hombre who first believes, que primeramente cree, and then that belief triggers the grace of God, y entonces esa creencia como que lanza a la gracia de Dios, who responds with regeneration el cual responde entonces con la regeneración and forgiveness y el perdón and y justification la justificación and all of the other y blessings. todas las otras bendiciones. But the question Pero is, la pregunta es, how can a person who is dead Como in una- trespasses and sins ¿cómo es que una persona que está muerta en sus delitos y pecados initiate salvation inicia la salvación by his own faith? por su propia fe? You know, the perfect example Ahora, el ejemplo perfecto of how salvation works de cómo funciona la salvación was in John 11 at the raising of Lazarus. fue en Juan capítulo 11 cuando Él resucitó a Lázaro. I'm sure you remember the story. Yo estoy convencido de que ustedes recuerdan la historia. Lazarus was dead. Lázaro estaba muerto, He was in a tomb. estaba ahí en la tumba ya. And Jesus then came to town. Y entonces vino Jesús al pueblo. And I like to ask my students, A mí me gusta preguntarle a mis estudiantes. so when Jesus came and stood by that tomb, Entonces cuando Jesús vino y estuvo allí parado frente a la tumba, what was Lazarus thinking? ¿qué estaba pensando Lázaro? Oh, Jesus is here. Ah, Jesús está aquí. Maybe he'll raise me from the dead. Quizás me resucite de los muertos. I believe he can do it. Yo creo que Él puede hacerlo. And sure enough, Jesus Y said, seguro que Jesús dijo, Lazarus, come forth. Lázaro, sal fuera. Well, I don't think that's what happened. Bueno, yo no creo que eso fue lo que ocurrió. What was Lazarus thinking ¿Qué when he estaba was laying pensando? in that tomb? Lázaro cuando estaba ahí en esa tumba. Nothing. Nada. He was dead. Estaba muerto. Dead people don't lay there and anticipate what happens next. Las personas muertas no están allí y anticipando lo que va a ocurrir después. When did Lazarus believe that he had been regenerated? ¿Cuándo fue que Lázaro creyó que él había sido regenerado? The moment he was regenerated, En el momento en que fue regenerado and not a moment before that. y no un momento antes que eso. Because first comes regeneration, Porque en primer lugar viene la regeneración and then immediately y después, saving faith, y después inmediatamente la fe que salva, which is a gift of God. la cual es un don, un regalo de Dios. One of the great studies in the Gospel of John Uno de los grandes estudios en el Evangelio, según Juan, is to study how John uses life and light. es la manera en que Juan usa la vida
y la luz. And this is just one of those signature facts about John that make it so clear God is the author. Y esta es una de las cosas significativas que hacen que nosotros tengamos la certeza de que Dios es el autor del libro de Juan. When did Lazarus see the light? ¿Cuándo fue que Lázaro vio la luz? After God gave him life. Después que Dios le dio la vida. Life comes first, then La light. vida viene primero y después la luz. There are several times throughout the book of John Hay where John talks about life and light. Hay varias ocasiones a lo largo del libro de Juan en que él habla acerca de la vida y la luz. And in every instance, Y en cada uno de los casos, John is very careful to put life before light. Juan tiene mucho cuidado en poner la vida antes de la luz. It can't be the other way around. No puede ser de la manera opuesta. But in salvation, God gets all of the glory En la salvación Dios recibe toda la gloria because he is the author of life. porque Él es el autor de la vida. And the life comes before anything else happens. Y la vida viene antes de que ocurra cualquier otra cosa. Is faith the God-given means to salvation? ¿Es la fe aquello que Dios otorga para la salvación? Or is it a condition to salvation that man is left to fulfill himself? ¿O es una condición para la salvación que se le pide al hombre que tenga para poder ser salvo? Well, if you believe that faith is man's responsibility, Ahora, si usted cree que la fe es la responsabilidad del hombre, then you have robbed God of his glory, entonces le ha robado a Dios de su gloria. and you have denied that faith is a gift of God. Y entonces has negado que la fe es un regalo de parte de Dios. And so, is grace God's contribution while faith is man's contribution? Entonces es la fe la contribución del hombre, de Dios, mientras que la fe es la gracia la contribución de Dios, mientras que la fe es la responsabilidad del hombre. It is not, No lo es, because man cannot contribute to his salvation or he robs God of his glory. porque el hombre no puede contribuir a su salvación y si lo hace está robándole gloria a Dios. And so the reformers re-established the doctrine of the sovereignty of God Entonces los reformadores reestablecieron la doctrina de la soberanía de Dios. and by so doing they emphasized sola gratia. Y al hacerlo de esa manera ellos enfatizaron la sola gracia. And they taught that saving faith is a gift of God's grace. Y ellos enseñaron que la fe que salva es un regalo de la gracia de Dios. If salvation is by grace alone, Que la salvación es únicamente por gracia. then the faith that saves is a gift of God. Entonces la fe que salva es un regalo de Dios. Jesus said, Jesús dijo, therefore I said unto you por eso os he dicho that no man can come unto me que ninguno puede venir a mí except it were given unto him of my si Father. no le fuere dado del Padre. That verse alone destroys the notion of free will initiating salvation. Ese versículo por sí solo ya destruye la idea de que el libre albedrío puede iniciar la salvación. Jesus made it clear that it was not man initiating salvation by faith, Jesús lo dijo bien claro que no es el hombre que inicia por su fe, but no man can come to me except it were given to him by pero the Father. ningún hombre puede venir a mí a no ser que fuera dado del Padre. Again in Philippians, Una vez más en Filipenses, for unto you it is given porque a vosotros os es concedido in the behalf of Christ, a causa de Cristo, not only to believe on him, no solo que creáis en Él, but also to suffer for his sake. sino también que padezcáis por Él. Notice again that believing No- is not the result of free will, Noten otra vez que el creer no es el resultado del libre albedrío, but believing is a gift of God. sino que el creer es un regalo de Dios.
And then in Acts 18, Y entonces en Hechos capítulo 18 powerful statement. hay un planteamiento poderoso. And when Apollos was disposed to pass through Achaia, Y cuando a Apolo se disponía a pasar por Acaya, the brethren wrote, los hermanos le animaron exhorting the disciples to receive him. y escribieron a los discípulos que les recibieran. And when he was come, Y llegando él allá, helped them much fue de gran provecho a ellos, who had believed through grace. a aquellos que por la gracia habían creído. That's Acts 18:27. Eso es Hechos 18, versículo 27. You've got to highlight that verse in Scripture. Usted tiene que subrayar, enfatizar ese versículo allí en sus Biblias. They believed through grace. Ellos creyeron por la gracia. This gives God all of the glory. Esto le da a Dios toda la gloria. And that's why Paul wrote to the Ephesians. Y por eso fue que Pablo le escribió a los Efesios. By grace you are saved through faith, Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. but that faith is not of Y yourselves. esa fe no es de vosotros, It is the gift of God. es don de Dios. But as many as receive him, to them he gave the power to become the sons of God. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Even to them that believe on his name. Aquellos que creyeron en su nombre. Notice that the power of God includes believing on his name. Noten que el poder de Dios incluye el creer en su nombre. Now, many times when a preacher quotes verse 12 of John 1, Pues muchas veces cuando los predicadores citan el versículo 12 de primer capítulo de Juan, and even though verse 12 is very clear that believing is the result of the power of God, y aunque el versículo 12 es bien claro al decir que el creer es poder de Dios, John wants to make it even more clear, Juan quiere hacerlo incluso más claro, and that's why he wrote verse 13, y por eso fue que escribió el versículo 13, because you were born not of blood, los cuales no son engendrados de sangre, nor of the will of the flesh, ni de voluntad de carne, nor of the will of man, ni de la voluntad de varón, but of God. sino de Dios. This verse clearly says Este free versículo will dice has no part in Clara, salvation. claramente que el libro del albedrío no tiene ninguna parte en la salvación. So where did we get the will to believe? Entonces, ¿dónde obtenemos nosotros la voluntad para creer? In ourselves? ¿En nosotros? No, because we are dead. No, porque estamos muertos. A dead man has no will. Un hombre muerto no tiene voluntad. It was God's grace alone Es únicamente la gracia de Dios that gave us the will to la que nos believe. da la voluntad para creer. Man's will has nothing to do with salvation, La voluntad del hombre no tiene nada que ver con la salvación, especially not with believing. especialmente no con el hecho de creer. Tomorrow, Mañana we're going to start looking at the Reformers' teaching on sola gratia. nosotros vamos a comenzar enseñando acerca de las enseñanzas de los reformadores en cuanto a la sola gracia. And then throughout the day tomorrow, we'll cover the third, fourth, and fifth sola. Y después durante el día de mañana vamos a poder tratar con la tercera, cuarta y quinta sola. And then we'll look at some great conclusions that we can draw from this study. Y vamos a llegar a grandes conclusiones a través de este estudio. As promised, I'm going to quit a little early tonight. Como yo les prometí que íbamos a salir un poquito más temprano en esta noche, But Pastor, what time do we start tomorrow morning? pero pastor, ¿a qué hora comenzaremos mañana en la mañana? 9? A las 9. 9 o'clock. Comenzamos Okay. 9 en punto. We will start at 9 o'clock, Vamos a comenzar a las 9 en punto and we should be done no later than 4 o'clock. y vamos a terminar no más tarde de las 4 de la tarde. And if things go well, maybe 3 o'clock. Y si las cosas van bien, quizás a las 3 de la tarde. But we'll see how tomorrow goes. Pero vamos a ver cómo es el día de So mañana. I hope you're all here tomorrow at 9 o'clock. Así que espero que todos ustedes estén aquí mañana a las 9. I hope you all have smiles on your face Espero que todos tengan sonrisas en sus rostros, because the Astros win tonight. porque los Astros puedan ganar en esta noche.
Let's conclude our day with a word of prayer. Vamos a of thanksgiving. concluir nuestra noche con una palabra de oración, el pastor.